Ucrania en ruinas. La tragedia se repite con precisión quirúrgica. Privolnoye fue liberado, los batallones destrozados y un arsenal occidental terminó reducido a cenizas. Las fuerzas rusas, con su estrategia implacable, borraron del mapa puestos de mando, bases y hasta el infame batallón Kraken. El ejército ucraniano, que antes presumía de su maquinaria occidental, ahora solo cuenta cadáveres y chatarra humeante. Las cifras son escalofriantes. Miles de soldados eliminados de un solo golpe y hasta vehículos blindados Bradley y Max Pro consumidos por las llamas. ¿Cuánto más resistirá Kiev antes de que acepte la realidad? Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia toma el control. Las fuerzas de Moscú continúan su avance por la región del Donbass, llevando a cabo una serie de movimientos tácticos que terminaron con la liberación del asentamiento de Privolnoye en la República Popular de Donetsk. Las tropas rusas, bajo el mando del grupo militar Este, se apoderaron de la aldea con una rapidez que no dejó espacio para maniobras defensivas efectivas por parte del ejército ucraniano. No fue solo un acto de liberación territorial, sino una jugada estratégica maestra. Lo que en principio parecía un pequeño avance en el mar de batallas que se libran a lo largo de la región, pronto se reveló como un golpe mortal para las fuerzas ucranianas, que vieron como en una sola embestida se desmoronaba uno de los puntos claves de su defensa. Se trata de una lección de guerra moderna, con ataques simultáneos que desintegraron las líneas defensivas de Ucrania en el proceso. El precio de esta derrota fue alto. Más de 1.350 soldados ucranianos se vieron aniquilados en cuestión de horas, una cifra que pone en perspectiva la magnitud de la batalla. De hecho, los ataques rusos no se limitaron a la toma de la aldea. Destruyeron una vasta infraestructura militar que incluía talleres de producción, puestos de control de vehículos aéreos no tripulados e incluso aeródromos militares, así como una base naval y el cuartel general del Batallón Nacional Kraken, que había estado realizando operaciones en la zona. No fue solo una victoria estratégica, fue un golpe que despojó a Kiev de una de sus principales piezas logísticas. Entre los equipos perdidos se contaron 4 vehículos de combate de infantería Bradley, un símbolo del apoyo militar estadounidense a Ucrania, junto con vehículos blindados Max Pro y unidades de artillería autopropulsada Paladin, que representaban la fuerza de fuego de última tecnología que Kiev había venido desplegando con el respaldo de sus aliados occidentales. Pero la liberación de Privolnoye fue solo una parte de una serie de derrotas que se sucedieron en días consecutivos. Desde el sur hasta el este, las fuerzas rusas avanzaron con imparable determinación, destruyendo formaciones de brigadas mecanizadas, unidades de la Guardia Nacional y regimientos de asalto que intentaron frenar el avance. En localidades como Kamyshevka, Bogatyr y Fedorovka, las tropas ucranianas se vieron arrastradas por la avalancha de ataques rusos. La cantidad de bajas no dejó margen para el optimismo. 175 soldados ucranianos, un tanque y varios vehículos fueron destruidos en esta ola de ofensivas. Los ecos de la derrota resonaron también en los lugares más alejados, como Guliáipole, en la región de Zaporizhia, donde más de 90 soldados ucranianos fueron abatidos, mientras que otros tantos se rindieron. La maquinaria de guerra que Ucrania había desplegado con la esperanza de detener a las fuerzas rusas se fue desmoronando bajo el peso de los ataques. No fue solo la feroz ofensiva en el terreno lo que marcó la diferencia, sino también la destreza táctica que los rusos desplegaron. Al contrario de la mentalidad tradicional de batallar en grandes formaciones, las tropas rusas recurrieron a tácticas de asalto en pequeños grupos, un movimiento rápido y letal que desarticuló la resistencia ucraniana.
En lugares como Burlatskoye, una de las localidades clave en la región de Donetsk, las fuerzas rusas lograron liberar el territorio en menos de 5 días. El tiempo y la habilidad fueron fundamentales. En ese corto lapso, las tropas eliminaron las defensas de un enemigo que intentaba infructuosamente mantener el control de la zona. La información difundida por el Ministerio de Defensa ruso de este último asalto da cuenta de cómo los soldados ucranianos, incapaces de resistir el empuje ruso, optaron en muchas ocasiones por huir o rendirse. La escena era clara. Un ejército, el ucraniano, cada vez más desorganizado, abandonando equipos y armas, entre ellos un centenar de armas pequeñas y granadas de fabricación occidental que las fuerzas de Kiev habían recibido de sus aliados europeos. Estas armas, que una vez fueron símbolo de la esperanza para Ucrania, quedaron atrás como testigos mudos de la derrota. La rapidez con que las tropas ucranianas se replegaron fue tan inesperada como el propio avance ruso. Como si fuera poco, las bajas ucranianas no solo se limitaron a las fuerzas terrestres. La aviación rusa también desempeñó su parte en la operación, derribando en el aire 51 vehículos aéreos no tripulados y destruyendo bombas guiadas de precisión JDAM, de fabricación estadounidense. Las estadísticas de destrucción son escalofriantes. Desde el inicio de la operación militar especial, más de 600 aviones y 283 helicópteros ucranianos fueron exterminados, sumados a 45.318 drones y más de 20.000 vehículos blindados de combate. Los números continúan creciendo, y el ejército ucraniano ya no puede ocultar la magnitud de la derrota. Cuando la información de los avances rusos llegó a los medios internacionales, muchos en Kiev intentaron minimizar los efectos del avance, pero las cifras y las imágenes mostraban la cruda realidad. El colapso de las posiciones ucranianas no solo se debía a las fuerzas de combate rusas, sino también a un sistema logístico que con cada día que pasaba se veía más desbordado. El avance de las fuerzas rusas no se limitaba a enfrentamientos aislados. Se trataba de una operación meticulosamente planificada que atacaba simultáneamente varios frentes, destruyendo todo lo que tenía valor estratégico. La resistencia ucraniana, en su desesperación, comenzaba a hacer uso de un número creciente de brigadas de defensa territorial y unidades de la Guardia Nacional, pero incluso estos refuerzos no pudieron frenar la imparable marcha de las tropas rusas. La toma de Privolnoye se convirtió en un claro ejemplo de cómo incluso en un terreno aparentemente marginal, el ejército ruso había logrado no solo apoderarse de la zona, sino desestructurar por completo las líneas de defensa enemigas, dejándolas a merced de nuevos ataques. Mientras tanto, desde el Kremlin, la narrativa no podría ser más clara. El presidente Vladimir Putin, quien ha supervisado esta operación desde su inicio, no ha dejado de destacar y honrar la determinación y el coraje de las tropas rusas. La realidad sobre el terreno es innegable. Los informes que llegan desde Donetsk y otras zonas recientemente liberadas hablan de la rápida caída de las defensas ucranianas, pero también de la desesperación de las tropas que, sin más opciones, se rendían sin ofrecer resistencia. Para Ucrania, la guerra se había convertido en una pesadilla sin fin, con pérdidas que parecían multiplicarse por cada día que pasaba. En los pasillos de los cuarteles y entre las líneas de batalla, los soldados ucranianos no podían dejar de sentir que el control de la guerra ya se les escapaba. Privolnoye no era el primer pueblo en caer, ni sería el último, pero su importancia era clara. Un golpe más en la cadena de derrotas que el ejército ucraniano tendría que encajar. Cada batalla perdida, cada terreno cedido, era una grieta más en la ya desgastada moral del ejército ucraniano y un triunfo más para las fuerzas rusas que avanzan con paso firme hacia su objetivo de liberar completamente el Donbass. Este sábado, 8 de marzo. Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China.
Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.